Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente. Il Signore mi chiama a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione, alla vita spirituale. Grazie. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti. La noticia del día es el fin del pontificado de Benedicto XVI, quien desde hoy ya no es papa, es papa emérito. Hoy fue un día histórico para el mundo católico. A primera hora, Benedicto XVI se despidió de los cardenales que tendrán la misión de elegir a su sucesor. También le dijo adiós a sus colaboradores y al cardenal Tarcisio Bertone, quien queda a cargo de la Santa Sede hasta la realización del cónclave, donde fue recibido por más de 5.000 personas. Allí pronunció las que serán recordadas como sus últimas palabras como papa. Queridos amigos, soy feliz de estar aquí. Estoy muy agradecido por su amistad y simpatía y todo su afecto. Este día de hoy es diferente a los demás. Hasta las 8 de la noche seré papa y luego seré peregrino. Buenas noches, hoy es un día histórico para la Iglesia Católica. Benedicto XVI abandonó el Vaticano y se convirtió desde ahora en Papa emérito. Desde hace 9 horas se inició la sede vacante y el mundo católico se quedó sin su máximo jerarca. A esta hora, Joseph Ratzinger descansa en el Palacio de Castel Gandolfo, al sur de Roma, lugar que será su residencia durante 2 meses. En cuestión de horas, se conocerá la fecha de inicio del cónclave que elegirá al sucesor de Benedicto XVI. Desde el Vaticano, nuestra enviada especial Margarita Rojas nos tiene los detalles de esta noticia histórica. Buenas noches, una jornada para la memoria, para los registros de la historia de la Iglesia Católica. Por primera vez en 600 años, un papa ha renunciado y ese ha sido Benedicto XVI, quien hoy abandonó la Santa Sede a bordo de un helicóptero en medio de las sonrisas, de las lágrimas de sus más cercanos, de la emoción, del tañir de las campanas y, por supuesto, del seguimiento de 1.200 millones de católicos en todo el mundo que acompañaron esta jornada en la distancia. Benedicto XVI duerme esta noche ya en Castel Gandolfo, la residencia de verano de los pontífices, en espera de que su residencia termine de ser adecuada. Ahí permanecerá en el reposo, en la oración, desde donde ha prometido seguir acompañando a la Iglesia Católica. Este es el recuento de una larga jornada plena de emociones y de detalles para recordar. Queridos amigos, soy feliz de estar aquí. Estoy muy agradecido por su amistad y simpatía y todo su afecto. Este día de hoy es diferente a los demás. Hasta las 8 de la noche seré papa y luego seré peregrino. Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI se bajó de la barca de San Pedro y le dijo adiós a su pontificado, así como a los miles de feligreses que llegaron hasta Castel Gandolfo para verlo por última vez y millones de personas en todo el mundo que presenciaron por los medios su partida. Minutos antes, el sumo pontífice abandonó para siempre sus habitaciones en el Vaticano.
El redoble de las campanas fue la señal de que Benedicto XVI se disponía a partir. Sus más cercanos colaboradores y la Guardia Suiza, que en sus casi 8 años de pontificado lo acompañaron en todo momento, le dieron la despedida. El primero en saludarlo fue Tarcisio Bertone, hasta hoy su mano derecha, y quien queda a cargo del Vaticano mientras que dure la sede vacante y se ha elegido el sucesor de Benedicto XVI. Con esta bendición, Joseph Ratzinger les dio las gracias y partió a la que será su residencia por 2 meses. El sumo pontífice subió al automóvil que lo condujo al helipuerto de la Santa Sede. En lo más alto de la colina del Vaticano lo esperaban el cardenal decano Angelo Sodano y un helicóptero del gobierno italiano dispuesto para su traslado hacia el Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, la residencia papal ubicada a unos 30 kilómetros al sur de Roma. Antes de partir también se despidió de sus seguidores y envió su último mensaje en su cuenta de Twitter, Pontifex, que ya se encuentra desactivada. Gracias por vuestro amor y cercanía. Que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. 15 minutos después, la imponente panorámica de Castel Gandolfo se mezcló con la imagen del helicóptero papal. Benedicto arribó al palacio y luego se asomó sonriente y complacido. Ante unas 5.000 personas que lo esperaban para darle la bienvenida, el Papa improvisó su último discurso, que seguramente pasará a la historia. Quisiera con mi corazón, reflexión y oración trabajar por el bien común de la Iglesia y me siento muy apoyado por su simpatía. Vamos juntos con el Señor por el bien de la Iglesia. Y envió un mensaje lleno de amor y reflexión a los millones de católicos de todo el mundo. Gracias de todo corazón. Les doy mi bendición. Bendito Dios omnipotente. Buenas noches. Gracias por todo y por todo. Esta fue la última vez que la humanidad vio a Joseph Ratzinger como papa. A las 8 en punto de la noche, hora local, con la retirada de la Guardia Suiza, culminó el pontificado de Benedicto XVI. Al cerrarse esta puerta, se cerró la vida pública de Joseph Ratzinger y comenzó una vida alejada del mundo y dedicada, según sus deseos, a la oración y la reflexión. El último evento oficial de Benedicto XVI fue precisamente una reunión con los miembros del Colegio Cardenalicio, con cerca de unos 80 cardenales que ya se encuentran aquí en la Santa Sede para decirle adiós, pero también, por supuesto, para participar en la celebración del cónclave que muy pronto debe elegir al sucesor. Benedicto XVI se ha despedido de ellos y, sobre todo, les ha agradecido su apoyo, su colaboración y su comprensión en estos 8 años de pontificado. Con un sentido aplauso, decenas de cardenales recibieron a Benedicto XVI en la Sala Clementina del Vaticano, donde sostuvieron un último encuentro con el que ya no es más el representante de Dios en la tierra. El decano del Colegio Cardenalicio, Angelo Sodano, despidió a Joseph Ratzinger. Con gran emoción, los padres cardenales presentes en Roma se estrechan hoy en torno a usted para manifestarle una vez más su profundo afecto y para agradecerle su viva gratitud por su abnegación y servicio apostólico. En un mensaje final, el Papa Emérito agradeció a los cardenales por su compañía y apoyo en los 8 años de su pontificado. La vostra vicinanza e il vostro consiglio. Vuestra cercanía y vuestro consejo han sido de gran ayuda en mi ministerio. He vivido momentos bellísimos de luz radiante con la Iglesia, así como momentos que han sido oscuros. En esos momentos hemos seguido a Cristo y a servir a su Iglesia con amor profundo y total. Y aseguró que estará al servicio de quien sea elegido como su reemplazo. Continuaré sirviendo a la Iglesia con mi oración, especialmente en los próximos días, a fin de que el Espíritu Santo ayude a la elección del nuevo Papa. El Señor muestra lo que Él quiere mostrar. Al futuro Papa, a quien hoy le deseo mi total obediencia y benevolencia. Cada uno de los prelados tuvo la oportunidad de saludar de cerca a Benedicto XVI, entre ellos los cardenales colombianos Rubén Salazar y Darío Castrillón. A la salida, los procurados describieron el encuentro como un momento conmovedor, encuentro que queda como uno de los últimos recuerdos del que hasta hoy fue Papa, para algunos de los cardenales que tendrán la tarea de escoger a su sucesor.
El Papa Benedicto XVI partió de la Santa Sede a bordo de un helicóptero con rumbo a Castel Gandolfo, en donde lo esperaban cerca de 1000 peregrinos que acudieron hasta esta pequeña localidad para recibirlo, para acompañarlo en la que será su residencia temporal. Ha sido una jornada emocionada, de la cual fue testigo Blanca Ruiz, la corresponsal permanente de Caracol Noticias en Roma, quien nos cuenta todos los detalles de lo sucedido en este informe especial. El pequeño pueblo de Castel Gandolfo, situado a unos 15 kilómetros al sur de Roma, se preparaba desde las primeras horas del día para recibir a Benedicto XVI. Cantos, pancartas y banderas iban llenando poco a poco la plaza principal y animaban el ambiente. Entre ellos también estaba presente Colombia. Venimos con unos compañeros desde Roma para acompañar al Papa en estos últimos momentos de su pontificado. Peregrinos que, a pesar del frío del invierno de Roma, mostraban su cariño a Benedicto XVI mientras le esperaban en la plaza. Demostrarle también el cariño y el amor que le tenemos, ¿no? Como esta pareja de alemanes, que fue el mismo cardenal Joseph Ratzinger quien los casó. Vivimos en Roma desde hace 16 años y en el 96 el cardenal Ratzinger nos casó y también bautizó a uno de nuestros hijos. Las campanas de la iglesia del pueblo comenzaron a sonar conforme se acercaba el helicóptero en el que estaba el Papa. Y pocos minutos después, el entonces todavía Benedicto XVI se asomó a la ventana para saludar a los presentes. Se trata de la última aparición pública de Benedicto XVI como Papa. Con respeto, cariño y emoción se han reunido en la Plaza de San Pedro miles de peregrinos de todas partes del mundo para estar con él en sus últimos momentos. Aunque no estaba previsto ningún discurso, Benedicto XVI salió al balcón para agradecer a todos los presentes el calor, el apoyo y el cariño recibido. Viviendo un momento histórico importantísimo, irrepetible, yo creo. Sabio, humilde, bondadoso. Fue un breve discurso. Después, el Papa se retiró al interior del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo para pasar sus últimas horas como sumo pontífice. La Guardia Suiza quedó en la puerta cuidando de su seguridad hasta las 8 de la tarde de este jueves 28 de febrero. Las puertas del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo se cierran, la iglesia queda huérfana y en busca de un guía para la barca de Pedro inicia el periodo de sede vacante y también dentro de poco iniciará el cónclave en el que los cardenales elegirán un sucesor para el Papa Benedicto XVI. Informó desde Castel Gandolfo Blanca Ruiz Antón para Noticias Caracol. ¡Viva el Papa! Poco antes de dejar su cargo, el Papa Benedicto XVI expidió un documento conocido como el Motu Proprio, en el que daba luz verde a los cardenales para que adelanten el cónclave si así lo desean. Este, como sabemos, es uno de los rituales más solemnes de la Iglesia Católica y en este informe les contamos en qué consiste. El cónclave es uno de los ritos más solemnes y misteriosos de la historia de la Iglesia, y en esta ocasión 114 purpurados participarán en él, porque los mayores de 80 años no votan. 76 será entonces el número de votos con el que será elegido el nuevo jerarca de la Iglesia Católica, un número que representa a las 2/3 partes del total de los cardenales electores, como lo definen las normas del Vaticano. Que para la elección válida del romano pontífice se requieren los 2/3 de los votos calculados sobre la totalidad de los electores presentes y votantes. Los prelados se alojan en el edificio conocido como Residencia de Santa Marta, mandado a construir por Juan Pablo II en el interior de la Ciudad del Vaticano. Aunque los cardenales son trasladados de Santa Marta al Palacio Apostólico en autobús, su aislamiento es total y para ello rigen las estrictas normas del secreto. De hecho, de ahí proviene la palabra cónclave, que significa bajo llave. Tienen prohibido mantener conversaciones telefónicas o correspondencia con el exterior y los teléfonos celulares y la televisión están vetados en esos días. Muchos vinieron de otros países, muchos estaban aquí en Roma, pero por supuesto faltan algunos que llegarán en los próximos días. En el momento de las votaciones, la tradición indica que los cardenales provoquen con paja seca o húmeda que el humo sea negro si no se ha elegido papa, o blanco si la votación ha dado como resultado la elección del nuevo pontífice. Son las conocidas fumata negra o fumata blanca. Para muchos cardenales, este es su primer cónclave.
Tenemos que tratar de aprender qué es exactamente lo que debemos hacer en términos de los pasos a seguir. Hay todo tipo de formalidades y hay que estudiarlas. Hay que saber quiénes son los otros cardenales y esa es mi responsabilidad inmediata. Se espera que mañana se oficialice la fecha en la que se realizará el cónclave y se pueda conocer el nombre del nuevo Papa. 7 de la noche, 15 minutos. Saludamos a esta hora al profesor Hans Schuster. Él es filósofo y licenciado en Teología de la Universidad Gregoriana de Roma. Profesor, buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Y comienzo por preguntarle lo siguiente. En este cónclave, ¿se impondrá qué tipo de corriente? ¿La corriente renovadora o la corriente conservadora que no quiere cambios en la Iglesia? Pues no sabría decir, todo depende de las primeras reuniones que tengan los cardenales. Muchos de ellos no se conocen, son de todas partes del mundo. Hay un grupo de los últimos donde está nuestro arzobispo de Bogotá, que fue recientemente creado cardenal con otros compañeros, y obviamente pues que ellos son los nuevos en el grupo, tendrán que conversar un poco, conocerse y ya en la primera votación, sin lugar a dudas, se van perfilando los candidatos ya en el cónclave mismo, del cual no tendremos mucha noticia, dado el secreto que implica. 7 de la noche, 27 minutos, más noticias hasta ahora. En el cuarto día del paro cafetero se conoció un video que muestra un posible abuso de autoridad por parte de un miembro del escuadrón antidisturbios. Las imágenes fueron grabadas durante enfrentamientos entre campesinos y la policía en el Magdalena Medio. Este video que circula en las redes sociales muestra a un agente del escuadrón antidisturbios cuando rompe los vidrios de 2 vehículos estacionados en la vía entre Barrancabermeja y Bucaramanga. Una cámara de Noticias Caracol que cubría los enfrentamientos grabó a los 2 buses que quedaron en medio de las protestas. Esta imagen muestra cuando el escuadrón pasa muy cerca de este bus de servicio público, el mismo que metros más adelante, según el video, es atacado por el uniformado. Los desórdenes se registraron el pasado martes cuando decenas de cacaoteros y cafeteros se enfrentaron con la policía. Así lo aseguró César Solarte, el comunicador que grabó al policía cuando rompía los vidrios. Los campesinos estaban más o menos a 10, 20 metros ahí para arriba después del vehículo que obstruía la vía. Sin ningún motivo, sin ninguna razón, solamente pasaron dándole bolillo a los buses. La policía del Magdalena Medio se refirió a lo sucedido. Y si hay algún desmán por algún miembro de la policía, muy seguramente lo vamos a investigar y vamos a castigar a aquella persona que cometió esos desmanes. Tras los enfrentamientos, los vehículos sufrieron daños en vidrios y ventanas, como lo registraron también luego nuestras cámaras. El cuarto día del paro cafetero transcurrió entre disturbios, la quema de un camión y bloqueos en 2 importantes carreteras. En varias ciudades capitales hay escasez de combustibles y de algunos alimentos por el cierre de las vías. Este es el panorama del paro en Noticias Caracol. Una tractomula fue incendiada en el sitio El Boquerón de Ibagué, sobre la vía que conduce al Alto de la Línea. El hecho se presentó en medio de enfrentamientos entre caficultores y la policía, que trató de impedir el cierre de la carretera. Los combustibles comenzaron a escasear en Popayán debido al paro cafetero que tiene bloqueada la principal vía de ingreso a la ciudad. En algunas estaciones ya no hay gasolina. Tratando de echarle un poquito de gasolina al carro, porque pues yo ya anduve por varias bombas y no están vendiendo. Miles de pasajeros no han podido salir ni llegar. La Panamericana está cerrada desde el lunes entre Chachagüí, Nariño y Santander de Quilichao, Cauca, donde miles de viajeros permanecen atrapados. En Pasto también escasean la gasolina y el ACPM. Decenas de conductores han hecho extensas filas para tanquear sus vehículos en las estaciones, las cuales han puesto límites a la venta. Unos 20.000 pesos. ¿No le venden más? Yo creo que no. Se agotaron en Cali los alimentos perecederos provenientes de Nariño y Cauca debido al bloqueo de los caficultores en la vía Panamericana. El bulto de papa subió, por ejemplo, más de un 50%. Las papas están hoy entre 35 y 45. También escasea criolla, lechuga, arveja verde, zanahoria y brócoli, entre otros productos. El bloqueo de la vía Neiva-Florencia tiene a la capital del Caquetá con mínimas reservas de combustibles. Centenares de pasajeros no han podido viajar por tierra. El transporte de carga también está paralizado. Concentraciones de cultivadores de café también continúan en Risaralda, Antioquia, Huila y Quindío, donde los manifestantes están a la espera de una solución a sus peticiones. Ahora veamos cuál es la situación en diferentes regiones del país y empezamos por el departamento del Tolima, en donde se registraron hoy nuevos disturbios. Marjorie Trujillo está en el sector del Boquerón. ¿Qué es lo último, Marjorie? Hola, buenas noches, Jorge Alfredo. Mire, lo último, ya hace unos 15 minutos
Bueno, retomaremos en segundos la información desde el Tolima. Vamos por ahora a la población de Garzón, en el Huila. Nuestro enviado especial Henry González nos envió el siguiente reporte, Henry. Entre 8.000 y 10.000 campesinos mantienen una concentración aquí en la vía que conduce hacia el municipio de Garzón, en el sur del departamento de El Huila. El paso vehicular está restringido completamente para tractomulas y vehículos que transportan carga. No está restringido para ambulancias e intermitentemente se permite el paso por esta vía para vehículos pequeños. Hoy ha sido un día tranquilo en este lugar, que en los últimos 3 días, en cambio, se ha sido escenario de duros enfrentamientos entre campesinos y la fuerza pública. En esta carretera todavía se mantienen las huellas de lo que han sido 3 días de duros choques entre los campesinos con la fuerza pública. Transportadores que pasaban con su carga por este lugar a la hora de los enfrentamientos también resultaron damnificados. Nos tocó abrirlo así obligado porque lo iban a quemar y nos lo pincharon. En las afueras de Garzón, lejos de este sitio de los enfrentamientos, hay una fila interminable de transportadores que llevan hasta 4 días paralizados y sin poderse mover para ningún lado. ¿Qué está transportando? Señor, estamos transportando mercancía perecedera. Estamos desde el día lunes acá. Estos campesinos advierten que mientras la fuerza pública no los instigue, ellos protestarán pacíficamente. El objetivo de este paro es que se dé cuenta el gobierno nacional la cantidad de campesinos cafeteros desamparados. La alta concentración de campesinos en este lugar cerca de Garzón, al igual que la instalación de todos estos campamentos y cambuches, insinúan que aquí el paro cafetero está preparado para muchos días. El obispo de Garzón, Monseñor Fabio Duque, pidió no estigmatizar esta protesta, a la que calificó como justa. Mientras tanto, los cafeteros aquí mantienen una gran expectativa por el desarrollo de las reuniones en Bogotá con el alto gobierno. En Garzón, Huila, con la cámara de Mauricio Fetecua, Henry González, Noticias Caracol. Y ahora sí, retomamos la comunicación con nuestra periodista Marjorie Trujillo para ver cómo han sido las protestas y manifestaciones por este paro cafetero en las diferentes vías de ese departamento. Marjorie, buenas noches y adelante. Hola María Lucía, buenas noches. Imposible no tener problemas técnicos luego de un fuerte aguacero que acaba de pasar aquí por Ibagué. Les contaba que hacia las 3:30 de la tarde empezaron los enfrentamientos entre hombres del SMAT y campesinos. Durante más o menos 1 hora ellos estuvieron con piedras, el SMAT lanzándole gases a los campesinos y de un momento a otro hombres desconocidos, porque ya los campesinos nos han informado que no tienen nada que ver con ellos, que no los conocen, hicieron atravesar una tractomula en la variante entre Ibagué y Cajamarca. A la salida de Ibagué se dispusieron a echarle gasolina y luego la encendieron. Esto mantuvo bloqueada la vía hacia el alto de la línea más o menos entre 4 horas. A esta hora, esta es la vía de ascenso y como pueden ustedes ver, si Freddy Gutiérrez nos colabora, acá pueden observar que ya los vehículos están transitando con normalidad. Hoy también se presentaron heridos, 9 personas lesionados y lo que deja preocupadas a las autoridades es que hay una menor de edad que a esta hora es atendida en una unidad hospitalaria de Ibagué. Esa es por el momento la información desde Boquerón. Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. Marjorie, gracias. Esta tarde se instaló la mesa de diálogos entre el gobierno y los cafeteros, como se había anunciado ayer. Sin embargo, el ministro de Agricultura le hizo una advertencia a los manifestantes. Vamos en vivo con Julián Amado al Ministerio de Trabajo, en donde se adelanta esa reunión. ¿Qué fue lo que dijo el ministro, Julián? Hola Jorge Alfredo, buenas noches. Pues mire, por fin y 4 días después de iniciado el paro se instaló la mesa de negociaciones y durante un receso que se realizó en horas de la tarde, el ministro Juan Camilo Restrepo señaló que el gobierno no va a negociar mientras se mantengan los bloqueos en las diferentes vías del país. Señaló que el paro puede continuar, pero que no debe afectar al resto de la población y al resto de los agricultores. Lo que dice el gobierno es, mire, el paro continúenlo, nosotros no estamos pidiendo que se levante el paro, pero estos problemas que están ya generando muy delicados, en donde ya se están poniendo en contradicción derechos superiores como el de la vida, la misma protesta, hay que encontrarles una solución. El diálogo está abierto y cuando... Esta negociación se mantendrá hasta altas horas de la noche, según hemos podido establecer. El gobierno espera que hoy se llegue a un primer acuerdo, que sea el de levantar los bloqueos en las diferentes vías del país. A esta hora nos informan que ya se han establecido 2 mesas de trabajo, una que tratará el tema económico y las peticiones de los cafeteros y la otra que tratará el tema netamente de orden público y los bloqueos. Información desde el norte de Bogotá con Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 1.814 pesos con 28 centavos. Bajó. El dólar en casas de cambio se vendió en promedio a 1.820 pesos. Se mantuvo estable. El índice Data IFX cerró a la baja en 1.812 pesos
$1.72. 7 de la noche, 47 minutos. La policía capturó a un falso teniente del ejército que se había camuflado como estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada, donde se presentó hace 5 años un atentado terrorista. Vamos en vivo con Julián Ríos a los juzgados de Palo Quemado. ¿Qué detalles se conocen del falso militar, Julián? Buenas noches, María Lucía. Pues precisamente la Fiscalía ha dicho que este falso uniformado estudió durante 2 años ingeniería civil, que siempre lució su uniforme camuflado y que fue detectado ayer cuando se descubrió que se hacía pasar como teniente del ejército. Esto sucede precisamente en la unidad militar, una de las más custodiadas del país, donde funciona la Universidad Nueva Granada, donde precisamente hace 5 años se cometió un grave atentado terrorista. El nuevo escándalo en el centro educativo que depende del Ministerio de Defensa tiene que ver con la captura de un falso teniente del ejército que estudió durante 2 años ingeniería civil en la Universidad Militar Nueva Granada de Bogotá. El falso uniformado, identificado como Tanquino Quiñones, fue detenido según la Fiscalía en la universidad, donde habría presentado documentos fraudulentos para obtener beneficios. El fiscal que conoció de la captura, Armando Porras, confirmó el caso. Sin embargo, debo responderla positivamente y desde luego lamentar los sistemas de seguridad e inteligencia de esas instituciones. Esta no es la primera vez que un civil logra hacerse pasar como militar para obtener beneficios de algún tipo. En el mismo centro educativo en donde se presentó ahora este caso, se registró hace 5 años un atentado con carro bomba que dejó varios heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Precisamente la Universidad Militar Nueva Granada acaba de expedir un comunicado argumentando que ellos mismos fueron los que descubrieron a este falso teniente y que lo denunciaron ante las autoridades. Y aquí en el complejo usual de Palo Quemado será imputado por los delitos de uso de insignias y simulación de autoridad. Es la información que se presenta desde el 3er piso en el complejo usual de Palo Quemado. Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, gracias, su información. Un grupo de policías fue atacado por varios hombres en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, durante un procedimiento judicial. Según esta mujer, que por seguridad pidió que se oculte su identidad, ella fue la que llamó a la policía luego de que su esposo militar, al parecer bajo efectos del alcohol, la agrediera y amenazara con un revólver. Los uniformados atendieron al llamado y cuando trataron de conducir al agresor hasta la patrulla, sus amigos reaccionaron de manera agresiva, de acuerdo a los voceros de la institución. Al parecer, los policías reaccionaron y trataron de proteger su integridad y la de la víctima. Sin embargo, se anunció una investigación para establecer si hubo algún tipo de abuso de autoridad. Y la policía reaccionó en las últimas horas a la condena por las fumigaciones con glifosato en 2 predios del Caquetá en 1999. El general Luis Alberto Pérez, director de la Policía Antinarcóticos, dijo que acata el fallo, aunque aclaró que aún no ha recibido la sentencia. No se hizo la visita directa al terreno para confirmar los daños que se dice se generaron. Y entiendo que el Consejo de Estado está fallando con la queja de la persona, pero es algo que no podemos confirmar o desvirtuar porque no conocemos el alcance de este fallo. 5 personas fueron asesinadas en menos de 2 horas en distintos hechos registrados en Cali y 4 de los crímenes ocurrieron en centros comerciales de la ciudad. Una de las víctimas fue identificada como el abogado Jorge Iván Gómez Guevara, de 38 años, y quien era oriundo de Tuluá. Otras 3 personas murieron en medio de una balacera en la plazoleta de comidas de uno de los centros comerciales. Y de acuerdo con las autoridades, uno de los muertos era un sicario. Minutos después, una 5ª persona fue acribillada en un barrio del sur de la ciudad. La policía logró capturar a 3 presuntos sicarios y atribuye parte de los asesinatos a vendetas del narcotráfico. Un aparatoso accidente causó pánico en el norte de Barranquilla. Perdió el control y se salió de la carretera poco antes de subir a un puente en la avenida Circunvalación. El automotor fue a parar a una cuneta a más de 4 metros de profundidad. Por fortuna, el conductor y su acompañante salieron ilesos. Un incendio en un restaurante del centro de Barranquilla dejó 3 personas lesionadas. La emergencia se registró en el interior de un centro comercial en construcción cuando varios trabajadores se disponían a iniciar las labores de cocina y un fogón estalló. Según reportaron los bomberos que atendieron la emergencia, las personas lesionadas sufrieron quemaduras de 2º grado y son atendidas a esta hora en un hospital de la ciudad. Los organismos de socorro iniciaron una investigación para determinar las causas del incendio.
El desempleo en Colombia sigue bajando. En enero se situó en el 12.1%, según informó el DANE. El director encargado de la entidad, Efraín Freire Delgado, dijo que esta cifra significa que hoy 2.780.000 personas están sin trabajo. Pero otra cosa sucedió con el subempleo, que subió y se ubicó en 31.2%. Es decir, que 7.176.000 colombianos viven el llamado rebusque. Las ciudades con la mayor tasa de desempleo en el primer mes del año fueron Cúcuta, Popayán y Armenia. Valledupar, Bogotá y Cartagena se mantienen en un dígito. Es la cifra más baja en cualquier enero en la historia desde que se están llevando las cuentas de desempleo en el país. Eso es una gran noticia, porque quiere decir que la tendencia que viene presentándose desde agosto del año 2010 se mantiene. La Procuraduría abrió investigación al actual superintendente financiero Gerardo Alfredo Hernández Correa y a otros 7 funcionarios por el escándalo que generó el manejo de las acciones de Interbolsa. La investigación está relacionada con el excesivo uso de operaciones denominadas en el mercado financiero como repos, principalmente sobre las acciones de Fabricato y de la sobrevaloración de estos títulos. La Procuraduría ordenó la realización de una serie de pruebas para determinar si funcionarios conocían de las aparentes irregularidades en la firma comisionista Interbolsa que terminaron en un descalabro económico. La población con síndrome de Down ha ido ganando poco a poco su espacio en la sociedad y son muchas las organizaciones que se unen a la causa, como la Asociación Internacional Estudiantil, que recientemente envió voluntarios a Colombia para apoyar el liderazgo de algunos de ellos y ser parte de su crecimiento personal. Esta gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol. Iván Colombia más cerca. Haciendo la diferencia. En Villeta, tierra panelera de Cundinamarca, se reúne un grupo de jóvenes a hacer nuevos amigos, amistades que nacerán gracias a los voluntarios de AESEC. Este proyecto se llama Wintercamp y fue creado básicamente hace un año junto con la Corporación Síndrome de Down, en la que nosotros buscamos generar una inclusión social para este tipo de población. He logrado tener muchos más amigos en muchos campamentos. Hugo Andrés Pineda y otros universitarios y egresados colombianos e internacionales le ponen el alma a brindar un espacio de socialización a jóvenes y adultos con síndrome de Down a través de actividades que incentivan el trabajo en equipo. Con ellos es una bacanería, a veces son divertidos, a veces son graciosos. En este campamento logramos que los chicos con síndrome de Down aprendan de otra forma con nosotros. Son igualitos que todos los otros jóvenes. Las distintas formas de apreciar el mundo hacen que tanto voluntarios como jóvenes con Down descubran y desarrollen sus potenciales, generando un impacto positivo en la sociedad. A partir de mañana, el calzado y las confecciones importadas serán gravadas con un nuevo impuesto. Según el gobierno, se trata de un arancel que impedirá que estas mercancías entren al país a precios irrisorios, pero la Federación Nacional de Comerciantes advirtió que esto se reflejará en un incremento en los precios hasta del 40%. Los colombianos que decidan adquirir productos importados como zapatos o ropa que esté bordada deberán pagar más por sus compras. Esto como consecuencia de un impuesto que obliga a gravar con $5 adicionales cada artículo que ingrese al país. El ministro de Comercio, Sergio Díaz Granados, explicó los alcances de esta medida. El decreto es de carácter temporal, es por este año. El decreto pretende encontrar nuevas opciones para la industria y el comercio. Según el presidente, la capacidad de compra. No, sobre el consumidor final y sobre todo en una canasta el incremento de los precios al consumidor será del orden del 40%. También aclaró que el gremio de comerciantes no se opone a las medidas que buscan frenar el contrabando. Nos parece que los que están abiertamente trayendo a $1, $2 y a unos precios que no se justifican, los graven con el impuesto en que quieran, pero no por eso se graven a los comerciantes que son honestos, que traen a unos precios altos. Los empresarios anunciaron que seguirán buscando canales de concertación con el gobierno para que no se aplique este impuesto a todos los productos que quedarán grabados a partir de mañana. Y volvemos a esta hora, 8 de la noche, 10 minutos, a la Ciudad del Vaticano con Margarita Rojas, porque desde ahora empiezan a sonar los nombres de los cardenales más opcionados para convertirse en el nuevo jerarca de la Iglesia Católica. Nuestra enviada especial nos tiene los detalles.
Pues tras la salida de Benedicto XVI, por supuesto, la gran pregunta es quién va a sucederle. Y desde luego que ya suenan muchos nombres, como es habitual cuando estamos de cara a un proceso de cónclave. Por primera vez, un estadounidense, un cardenal, suena entre los grandes opcionados para convertirse en el nuevo pontífice. Con la vacante en la Santa Sede ya se piensa quién sería el posible sucesor de Benedicto XVI. Suenan entre los opcionados Mark Olet, 68 años, canadiense, prefecto de la Congregación para Obispos y colaborador del Vaticano. Habla inglés, italiano y español. Angelo Scola, arzobispo de Milán. Los italianos tienen en él depositada su esperanza. Fue uno de los más cercanos colaboradores del Papa Benedicto XVI. Es uno de los intelectuales más brillantes de la Iglesia Católica. Timothy Dolan, estadounidense, arzobispo de Nueva York, es apasionado por el béisbol, se destaca por su talento en la nueva evangelización. Reicher Marx, alemán, es uno de los cardenales más jóvenes de la Iglesia Católica, con tan solo 60 años de edad. Hoy es arzobispo de Múnich. Robert Sara, cardenal guineano de 68 años, es el encargado de la caridad en la Iglesia y la esperanza de los africanos. Peter Erdo, este europeo es otro de los más jóvenes con 60 años. Es el presidente de la Conferencia Episcopal de Europa y arzobispo de Budapest. Christoph Schimborg, 68 años. Cardenal de Viena, está en la lista pero no se considera papable sino elector. Fue quien convenció a los cardenales en el 2005 para que votaran por su maestro, Joseph Ratzinger. Philippe Bion y primado de las Galias. Ogilo Pedro Cherlanc, brasilero. Es el actual arzobispo de Sao Paulo con 63 años. Hace parte del grupo de los jóvenes. Luis Antonio Tegol es el más joven del grupo con 55 años. Es arzobispo de Manila, además de sus simpatías protagonista de las redes sociales. Donald Ware, estadounidense de 72 años. Arzobispo de Washington, teólogo, intelectual y comunicador. Sean O'Malley, estadounidense, arzobispo de Boston. Uno de ellos ocupará el lugar 266 en el Vaticano. Y ya a esta hora Benedicto XVI pasa su primera noche como Papa emérito en la residencia de Castel Gandolfo, en oración, como ha pedido y convertido, según sus propias palabras, de Papa a peregrino. Ahora es un simple peregrino que transita por la última etapa de su vida. Nosotros seguimos aquí en el Vaticano para contarles todo lo que sucede de cara a la sucesión papal. Margarita Rojas, Noticias Caracol. Margarita Rojas, nuestra enviada especial al Vaticano. Y seguimos también con nuestro invitado, el profesor Hans Schuster, filósofo y licenciado en teología de la Universidad Gregoriana de Roma. Profesor, después de ver esta lista, ¿es posible que el nuevo Papa sea africano o latinoamericano? Pues si uno mira las estadísticas, el grupo de los cardenales electores europeos suman 60. Eso tiene su peso mirado pues desde las estadísticas, entonces pienso yo que ellos van a hacer también el deber, y dentro de los europeos el grupo de los italianos también es numeroso, y ellos querrán recuperar el papado para Italia, que hace 34 años no tienen un papa italiano porque han tenido dos papas extranjeros consecutivamente, un polaco y un alemán. Profesor, ¿por qué se dice que en el cónclave quien entra de papa sale como cardenal? Porque para la gente de afuera, para la prensa, salen los favoritismos de lo que se sabe del perfil de los cardenales, pero donde se determina precisamente qué va a pasar y cuáles son los favoritos es dentro del cónclave. Y dado el secreto impuesto por la tradición y el reglamento del cónclave, pues solo ellos en las sucesivas votaciones, hasta lograr los 2/3 que manda la norma, van determinando los candidatos, las tendencias, y van pudiendo establecer por quién votar. Profesor Schuster, gracias por habernos acompañado hoy en Noticias Caracol con sus conocimientos. Mil gracias, profesor. Con mucho gusto. Las campanas de miles de iglesias en Colombia sonaron a las 2 de la tarde por más de 5 minutos como un homenaje al Papa Benedicto XVI. Fieles católicos expresaron su pesar por el fin de su pontificado y destacaron la misión evangelizadora de Joseph Ratzinger. Suenan para darle gracias a Dios por este hombre que ha dado su vida por la iglesia. Para mí es emocionante, dándole gracias a Dios.
la alegría de un Papa que continúa en otra dimensión, que nos ha dado ejemplo, que nos seguirá enriqueciendo con su doctrina, que ya nos deja abundante tesoro en la Iglesia. La despedida del Santo Padre, que nos da mucha tristeza. La figura que siempre debe rescatarse y que trasciende a toda la humanidad es la figura de Jesús. La despedida de un gran misionero. Eleváramos una oración de acción de gracias a nuestro Señor por el romano pontífice que se retiraba. El papado de Benedicto XVI cumplió casi 8 años y desde que se convirtió en el sumo pontífice enfrentó varios retos, desde reemplazar al carismático Juan Pablo II hasta enfrentar escándalos que afectaron la imagen de la Iglesia Católica. El 19 de abril del 2005, luego de un cónclave que duró un día, el cardenal Joseph Ratzinger fue elegido papa. Ratzinger, de 78 años, escogió el nombre de Benedicto XVI y se convirtió en el papa número 265 y el primer sumo pontífice del siglo XXI. He tomado el nombre de Benedicto XVI en relación con el papa Benedicto XV, un valiente, auténtico profeta de paz ante el drama de la Primera Guerra Mundial. Como él, deseo ponerme al servicio de la reconciliación y armonía entre los hombres y los pueblos, porque el gran bien de la paz es sobre todo un don de Dios. Llegó al papado con fama de ser de la línea dura y siempre fue el favorito para suceder al sumo pontífice polaco Karol Wojtyła. Ratzinger es considerado una de las mentes más brillantes de la Iglesia Católica y siempre ha estado muy ligado al mundo académico. En su primer discurso como obispo de Roma afirmó: solo soy un humilde trabajador en la viña del Señor. Durante su papado se opuso al aborto, a la eutanasia, al matrimonio entre parejas del mismo sexo, a la presencia de homosexuales en la Iglesia y al sacerdocio femenino. Levantó controversia con el Islam por citar a un emperador bizantino que consideraba que el profeta Mahoma solo traía maldad e inhumanidad, por lo cual tuvo que ofrecer disculpas. Su papado también se vio salpicado por el escándalo de pederastia de clérigos de la Iglesia Católica y por el robo y filtración de documentos reservados a lo largo de su pontificado, desde una visión de duro a una más amable y cercana, aunque nunca al nivel de Juan Pablo II. En sus casi 8 años de pontificado viajó 24 veces por el mundo. El primer trayecto lo hizo a su natal Alemania. También estuvo 2 veces en América Latina, en 2007 en Brasil y en 2012 en México y Cuba. A lo largo de su pontificado, el mayor reto de Benedicto XVI ha sido consolidar y aumentar el número de fieles en un mundo donde abundan otras iglesias que seducen a los 1.2 billones de católicos. Motivo por el cual, entre otros recursos, sacó su cuenta en Twitter conocida como @pontifex. Pero ¿cuál es el futuro de la Iglesia? ¿Cuáles son los cambios más urgentes que debe hacer el nuevo Papa? ¿Qué tendencia ideológica se impondrá en el cónclave? Estos y otros interrogantes fueron resueltos por un reconocido periodista crítico del Vaticano y por un sacerdote jesuita. Aquí están sus opiniones. Las visiones sobre los retos que enfrenta por estos días la Iglesia Católica son muchas, como también son varias las interpretaciones sobre la crisis que la aquejan. Para el periodista Antonio Caballero, Benedicto XVI tendría una clara intención al renunciar. Las cosas que ha hecho, las destituciones que ha promovido, da la impresión de que hubiera renunciado para poder hacer la limpieza que no hizo como Papa. El sacerdote jesuita y profesor universitario Carlos Novoa tiene otra visión. Cree que la Iglesia padece los problemas propios de la humanidad. Mientras haya humanidad, va a haber inconsecuencias, va a haber pugnas, va a haber tendencias indeseables, sí señor. Pero al mismo tiempo tampoco podemos decir que es que todos los cardenales son unos maquiavelos y que lo único que les interesa es saber cómo acumulan poder y dinero. No. Pater et Filius. Caballero advierte que el principal problema del Vaticano es la desbandada de fieles católicos. Para Novoa, se trata de calidad. Los fieles de la Iglesia Católica siguen aumentando por razones puramente demográficas. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales la Iglesia prohíbe el control de la natalidad. Pero nadie se convierte al catolicismo. Es preferible 10 millones de católicos a
carta cabal que 40 millones de católicos mediocres. Entonces, para mí, ese no es el asunto. En el cónclave que elegirá el sucesor de Benedicto, según Antonio Caballero, no se impondrán las tendencias progresistas. Noboa tiene fe de que al final del mismo la Iglesia sea la gran beneficiada. El progresista me parece muy difícil, porque me parece muy difícil que hayan llegado a un cónclave de cardenales nombrados en su mayoría por este Papa Benedicto XVI, o si no por su predecesor Juan Pablo II, que sean cardenales progresistas. Me parece casi imposible. Lo importante, y es lo que esperamos, y yo confío que así sea, es que no nos vayamos a quedar en una pugna de grupos, sino por nuestras naturales y legítimas preferencias, nos dejemos llevar por el Espíritu Santo para buscar lo mejor para toda la comunidad católica. Lo cierto es que con la partida de Benedicto XVI y la llegada de un nuevo papa, los interrogantes, las opiniones diversas y los debates en torno a la barca de Pedro continuarán. Solo el tiempo revelará las respuestas. Grazie a tutti. Aquí va el código. Como ya se los habíamos contado, el 9 de abril habrá una gran marcha nacional por la paz encabezada por Piedad Córdoba. Y su objetivo será respaldar el proceso que adelanta el gobierno con las FARC en Cuba. Hoy el presidente Juan Manuel Santos anunció que estará presente. Todos los alcaldes y el gobierno nacional, pues allá estaremos presentes como una forma de darle apoyo a este proceso para que ojalá pueda terminarse a la mayor brevedad posible. Suenan fuertes rumores de que el secretario privado del presidente, Juan Mira, se va para el sector privado y la alta consejera para asuntos de la mujer, Cristina Plazas, ocuparía su cargo, aunque no se ha confirmado. Como tampoco otro movimiento que suena en la Consejería de Comunicaciones, a la que llegaría Germán Santamaría, el actual embajador en Portugal. Hoy, sin embargo, durante la gira del presidente por el Chocó, la alcaldesa de Quibdó le hizo un llamado a Mira para que se quede. Que no se vaya, que él está haciendo un papel muy importante en la presidencia, porque es la conexión de muchos alcaldes de muchas regiones alejadas del país. La cercanía de Mira con la alcaldesa se debe a que él es precisamente el encargado de cuadrar la agenda del presidente con los alcaldes. Estaremos muy pendientes de la confirmación de estos movimientos en Palacio. Los hermanos Gasca se quedaron sin la licencia del predio donde actualmente funciona su circo en Bogotá. La decisión la tomó el Instituto de Recreación y Deportes por vencimiento del contrato y argumentando que necesitaban el terreno para otros fines. Algunos eventos institucionales que ya están reservados dentro del cronograma de utilización del espacio de la carrera 30 con la calle 57 y 63. Pero según los Gasca, la condición para conservar el lugar era que dejaran de trabajar con animales. Dijeron que teníamos que trabajar sin animales, a lo cual nosotros pues no estamos dispuestos a hacerlo. Lo cierto es que este fin de semana será su última función y se está cargando el último código. Ya les mostramos el último mensaje que escribió Benedicto XVI en su cuenta de Twitter, que se conoció mientras volaba a Castel Gandolfo. A partir de ahora, la cuenta @pontifex quedó inactiva y cambió su nombre a sede vacante. Además, eliminaron los trinos, pero el archivo de los mensajes quedará disponible para sus seguidores. Recordemos que Benedicto XVI dejó la cuenta con 39 trinos y más de 2 millones de seguidores en 8 idiomas. Y para quienes quieran ahondar sobre este tema, el fin de la era de Benedicto XVI, el futuro en el Vaticano, qué pasará en el cónclave, quiénes son los más opcionados para ser papas, detalles y curiosidades de esta noticia, mi recomendado es visitar nuestra página en internet www.noticiascaracol.com.co. Hasta aquí el Código Caracol.